y hace aproximadamente 3 años pues llegó a Grupo Agroponiente pues casi un poco para curiosear un poco y ha terminado pues convirtiéndolo en la empresa de referencia en el campo almeriense y sentando las bases para eso que Imanol siempre dice, que es ser la empresa agroalimentaria de referencia en el sur de Europa con sede en Almería. Imanol, muchas gracias. Bueno, la verdad que suena prometedor lo que acabas de decir. Bueno, hay que decir primero que soy de Bilbao, ¿eh? Y Manol, siempre digo lo mismo, primero de Bilbao. Mi carrera siempre relacionada al mundo de la agroalimentación y últimamente más en el primario. He pasado por la pesca, por ejemplo. De hecho, tengo la familia en Vigo y vivo y desarrollo mi trabajo en Almería, o sea que es un poco complejo, ¿eh? Lo de la logística interna. Bueno, dicho esto como preámbulo, efectivamente cuando llegamos a Almería, que yo no conocía Almería, conozco bastante bien España, pero al final tenemos una isla que se llama Almería, que está ahí, digamos, separada del resto de la península por Sierra Nevada, que realmente hay que ir a Almería, ¿no? Es un sitio al que hay que ir. Gracias a eso, pues hay un clima muy favorecedor de la agricultura y como digo yo, pues fue todo un descubrimiento. Yo descubrí Almería hace 3 años y pico y descubrí pues un mundo de oportunidades con un sector emprendedor, un espíritu emprendedor brutal. En los últimos 40 años han transformado un desierto, voy a decir en la huerta de Europa, aunque le he pisado a la consejera murciana, para mí es el sureste de España, lo que es el eje Murcia-Almería, sur de Granada, ¿no? Que es donde se desarrolla el invernadero, ¿no? El cultivo bajo invernadero y tal, que es el más avanzado del mundo, hay que decir, en este momento. Y vi una grandísima oportunidad de hacer un gran proyecto. Yo creo que se han dicho cosas muy interesantes en este foro, pero hay una cosa que no se ha hecho, creo que es suficiente incidencia, que es en la necesidad de ganar tamaño en las empresas, que yo creo que es muy relevante. Porque si tenemos necesidades de digitalización, necesidades de inversión, unos costos crecientes, un relevo generacional que tenemos encima de la mesa, etcétera, pues realmente creo que hacen falta empresas de tamaño. Y en ese sentido yo creo que en Agroponiente nos hemos aplicado en establecer un modelo de un crecimiento ambicioso. De hecho, yo cuando llegué a la empresa me dijeron estos son 250 millones y cayendo. Y yo dije, bueno, me dijo el fondo, ¿cómo ves la empresa en 4 años? Yo le dije, en 400 millones y 20 de EBITDA. Bueno, pues han pasado 3 años y pico y creo que vamos a estar más o menos ahí. Entonces realmente creo que es posible un mundo mejor, es decir, un mundo mejor, un mundo construido desde el primario, entendiendo el primario como una parte esencial de nuestras vidas. Y cuando hablo del primario hablo de la pesca, la ganadería y la agricultura. Yo creo que tenemos héroes trabajando en el primario porque se levantan todos los días no sabiendo lo que va a pasar y realmente siempre tiran para adelante, haya viento o marea. Y desgraciadamente en los últimos años pues creo que han sido momentos muy complicados, con una cierta tendencia a denostar todo lo que ha sido el sector primario y la producción del primario, y yo creo que bueno, pese a todo, pues nos estamos, digamos, viniendo arriba y creo que hay grandísimas oportunidades a futuro para tirar de este tema hacia adelante. Bueno, estamos en un entorno, una provincia como Almería, Sí, desde hace medio siglo aproximadamente, sí. ha experimentado una transformación espectacular en el sector primario, en la agricultura. Tú has pasado por compañías, Unilever, compañías Findus, compañías importantes. De repente llegas a Almería y el reto es hacer crecer una compañía con sellos, con emblemas como la modernización, la innovación, la inversión, la sostenibilidad, que ahora hablaremos un poquito de ella. Y además siempre hablamos de la sostenibilidad medioambiental, que es de la que siempre se habla, y luego la económica. Pero no hemos venido aquí a que nos den la fórmula de la Coca-Cola, pero cómo se hace para coger una compañía que, como decías, estaba por debajo de las cifras de cuando había iniciado su andadura allí el fondo de inversión, que es Abac Capital, por cierto, y hacerla en menos de 3 años, convertirla en la que está liderando el sector, un sector, por cierto, muy marcado por el cooperativismo, Sí. pero en el cual Agroponiente se ha puesto en el liderazgo de la producción en Almería. Bueno, lo primero cuando llegas a un sitio y a una empresa compleja como es Agroponiente, con 3.000 empleados, 7 centros de envasado, 25 almacenes,
Trabajamos con más de 4.000 agricultores, o sea, realmente es una empresa sistémica dentro de lo que es Almería y por lo tanto tenemos una responsabilidad pues, con lo que es la provincia y el sector. Entonces yo lo primero que intenté desde el principio es volver a poner a la empresa en, como digo yo, en su esencia, ¿no? En los raíles que le habían llevado al éxito. Y básicamente es entender el sector, escuchar al agricultor, dar servicio al agricultor, que al final elige Agroponiente para vehicular su producto hacia el mercado final. Hemos hecho muchas cosas, básicamente hemos desarrollado un modelo centrado en el volumen, en los kilos. No somos una empresa de nicho, somos una empresa de tamaño, de kilos, por lo tanto hemos simplificado mucho los procesos, hemos profesionalizado la logística, las finanzas, bueno, muchas cosas. Y luego hay cosas que son, creo que, bastante relevantes. Ya lo dijo Kotler en los 70, dijo, bueno, pues el mundo va hacia redes verticales de comercialización y eso es así. Y nosotros en España, pues muchas veces nos hemos centrado mucho en la producción, ¿no? Creo que producimos muy bien y creo que se ha hablado un poquito de ello. Estamos muy en el producto, estamos muy centrados pues eso, en hacer un buen tomate, en hacer un buen calabacín, un buen aceite, pero nos ha faltado siempre entender más el mercado, entender que el mercado nace en el producto pero acaba en el consumidor. Y realmente los ingleses, por ejemplo, eso lo hacen muy bien, el mundo anglosajón. ¿Por qué? Porque han empezado siempre desde el consumidor hacia atrás. Y nosotros empezamos del producto hacia adelante y normalmente no llegamos al consumidor. Normalmente nos quedamos en medio. ¿Por qué? Porque siempre hay un intermediario muy listo que sabe idiomas y que realmente hace ese trabajo por nosotros. Entonces, por ejemplo, en el agrícola lo que pasa es que estamos muy pegados al terreno, porque para eso somos agricultores, ¿no? Pero realmente hay que viajar, hay que salir fuera, hay que entender los mercados, hay que entender dónde tú estás vendiendo, hay que entender al consumidor, hay que anticipar las tendencias y hay que hablar sobre todo a la gran distribución en su idioma, que esto es muy relevante. Lo mismo que hay que hablar almeriense, que es un idioma particular, hay que hablar el idioma del agricultor, pero también tienes que hablar el idioma del cliente. Y aquí se ha hablado que el futuro es la gran distribución. Al final, la gran distribución está copando el volumen, está copando la venta, se está concentrando la demanda y necesariamente tiene que haber una concentración de la oferta, porque si no, no somos relevantes. Entonces, si tú quieres ser relevante, si tú quieres influir en el precio, si tú quieres, digamos, de alguna manera que el valor añadido se quede en España, pues tendremos que vehicular eso de alguna manera. No podemos dejar, entre comillas, que Holanda sea el hub logístico y comercial de la agricultura española, como ha venido siendo en los últimos 40 años. Entonces yo creo que yo aspiro a que el centro gravitacional de la verdura pase de Holanda a España. Y yo creo que tenemos que hacer campeones europeos de la verdura con sede en España, entendiendo la verdura no solamente desde la producción, sino desde el mercado. Y de alguna manera lo que tenemos que hacer es ir al encuentro del mercado. Quitar estos intermediarios, empezar a hablar con el cliente final, que es lo que estamos haciendo nosotros, porque además el cliente final quiere hablar con el productor, que en este caso somos nosotros. Y de alguna manera también tenemos que ir hacia una especialización, porque realmente el agricultor bastante tiene con producir. Y esto es así. Yo no le puedo pedir a un agricultor que tiene 1 hectárea, 2 hectáreas de invernadero que vaya a venderle a Lidl, entre otras cosas porque Lidl no va a querer comprarle. Lidl no puede trabajar con 200.000 proveedores, tiene que trabajar con 6, 7, 8, 10 proveedores buenos y nosotros lo que aspiramos es que Agroponiente sea uno de ellos. Y digo Agroponiente, como puedo decir, media docena de empresas más en España. Que tú cuando vas a un bar quieres que haya 6 bares, no quieres que haya uno. Tiene que haber 6 bares buenos. Y respecto a lo que has dicho del tema de las cooperativas, pues a mí la cooperativa no me molesta. La cooperativa es un modelo que está muy bien. Ahora hay cooperativas de segundo grado que intentan ganar tamaño aglutinando cooperativas de primer grado, pero sí que es verdad que hemos, digamos, focalizado mucho el sector primario hacia la cooperativa. Y ¿Quién hemos? Bueno, pues el sector, bueno, los políticos en general, o se ha entendido que eso tenía que ser así. Y se ha incentivado mucho al pequeño agricultor, etcétera. Pero yo creo que si realmente queremos ser relevantes, influir en lo que ha de ser el sector en Europa a futuro, necesitamos empresas grandes. Y además hay un dinamismo ahora mismo en el mercado, porque el mercado ahora es totalmente disruptivo con lo que ha pasado en los últimos 40 años, ¿no? Tenemos la guerra de Ucrania, bueno, sé de lo que me hablo porque en otra empresa anterior yo tenía empresas en Ucrania. Pero bueno, Ucrania, el Brexit, ahora Trump,
la evolución de todos los países emergentes con muchísima inversión. No hay más que pasearse por el eje noroccidental de África. Tú vas a Senegal, Mauritania, Marruecos y puedes ver cada mes cómo va evolucionando el sector y las inversiones que hay ahí. Entonces eso es una realidad. Entonces, si queremos competir contra eso, necesitamos empresas más grandes y sobre todo muy bien gestionadas. Seguramente la diferencia de Agroponiente de ahora con hace 5 años, por ejemplo, donde los resultados no eran tan buenos, es la gestión. Bueno, el sector habitualmente ha sido un sector que ha echado mucho mano de la queja, ¿no? Se ha quejado mucho de circunstancias que han ido teniendo que afrontar. Se decía hace unos minutos aquí que, bueno, hemos tenido por fin un año donde ha llovido y entonces todo parecía maravilloso y entonces ha llegado Trump para que no sea tan maravilloso, ¿no? Las amenazas siempre han existido. Y yo siempre suelo utilizar en la radio una frase y es que, bueno, salimos al campo y la hierba está alta, está lloviendo, hace viento, el público está en contra, el árbitro está comprado y este es el partido que hay que jugar. O se juega o no se juega. Y me da la impresión de que el sector está aprendiendo a jugar más y a quejarse menos y seguramente Agroponiente sea un ejemplo de eso. Bueno, a mí siempre me gusta hablar en positivo, no me gusta hablar en negativo, ni me gusta mirar para atrás, me gusta mirar para adelante. Por eso ahora estamos con el plan estratégico y lo que queremos es doblar tamaño en 3 o 4 años, ¿no? Efectivamente, yo creo que lo que hay que pedir a nuestros representantes es, pues a ser posible, que no pongan palos en la rueda, ¿no? Lo que necesitamos es una cierta estabilidad, saber hacia dónde vamos y con esas cartas que nos dan nosotros jugamos. Lo que es muy complicado, fuera parte de que este es un sector, digamos, que depende muchísimo de la climatología y de un montón de circunstancias que tú no controlas, pues a ser posible que tengamos una cierta estabilidad, por lo menos en las grandes decisiones, ¿no? Y últimamente, con toda la incertidumbre que hay, pues se está generando un dinamismo, unos cambios de rumbo tan radicales que realmente es difícil que un agricultor que está mirando a una berenjena pues realmente se pueda adaptar a eso. Y lo que estamos haciendo es poner muy difícil a los pequeños agricultores que sobrevivan. O estamos desincentivando efectivamente el relevo generacional, como se ha dicho aquí. Yo creo que el campo se tiene que repensar porque cada vez es más difícil competir y, lógicamente, lo que he dicho antes, tiene que haber una especialización. El agricultor pensando en esa persona que se levanta por la mañana y que va él mismo a cultivar, que es un poco lo que tenemos en la cabeza, eso tiende a desaparecer. Lo que va a haber es empresarios agrícolas con explotaciones más grandes, porque realmente el conocimiento técnico pues tienes que utilizar a la persona que sabe para que lidere equipos de trabajo que puedan sacar adelante las producciones, porque realmente cada vez hay menos gente que sepa. Y realmente lo que tienes es que ir montando redes de producción con un tamaño crítico mínimo necesario para poder ser eficientes. Y sobre todo porque lo que se ha hablado aquí, las exigencias que tenemos dentro de Europa para producir en toda Europa son muy diferentes a las que tienen los países limítrofes con Europa. Y al final el mercado donde van esos productos es el mismo. Por lo tanto, si tenemos que competir en el mercado y en el consumidor al final le da lo mismo que el producto sea de Marruecos o sea de España. Lo que le importa es si vale 1 euro o vale 1,20. Nosotros, por ejemplo, el año pasado el precio medio nuestro ha sido 1 euro. El precio de venta nuestro como Agroponiente. Y el año anterior fue de 1,13. Eso significa que nos bajó el precio de un año a otro un 13%. Y nosotros, que además compramos a 4.000 agricultores, aparte de producir nosotros también, nosotros no controlamos el precio de venta. Nosotros no lo controlamos, eso te viene dado por el mercado. Y el mercado al final decide el precio en base a si puede comprar en Turquía, si puede comprar en Egipto, si puede comprar en Marruecos o si puede comprar en España. Luego, lo que se ha hablado aquí de los costos de producción está muy bien, pero al final si yo tengo un costo de producción de 0,80, por decir algo, y Marruecos lo tienes a 0,60, estás imposibilitando realmente que tú puedas producir una serie de productos que, por ejemplo, dependen mucho de la mano de obra. Por ejemplo, en España ya no se hace judía, prácticamente no se puede hacer tomate cherry. ¿Por qué? Porque estamos muy por encima de los costos de producción de Marruecos. Y eso es una realidad. Bueno, vamos a hablar de algunos enemigos de lo que allí en Almería estamos acostumbrados a hablar del modelo Almería, ¿no? Que es un modelo de desarrollo que ha ido creciendo a lo largo de las décadas, que bueno, partió de Paco el Piloto, ¿no? Que fue el que se inventó el primer invernadero, ¿no? En los años 60, y que bueno, siempre ha tenido enemigos, ¿no? Yo noto, Imanol, que últimamente se está haciendo desde el sector un especial hincapié en poner en valor
lo positivo del modelo, un modelo que libera CO2, un modelo que es un ejemplo mundial del aprovechamiento del agua, un modelo que ha avanzado en el reciclaje de todo tipo de productos, tanto orgánicos como no orgánicos, pues al máximo. Ahora hablaremos también de las cifras de Agroponiente en ese sentido. En Almería estamos acostumbrados a que viniese gente de otros sitios a buscar lo que yo llamo el pelo en la cocina. ¿En qué cocina no hay un pelo, no? Bueno, pues claro, en Almería también hay pelos, es decir, también hay un señor que a lo mejor coge el plástico de su invernadero y en vez de llevarlo al centro de reciclaje, pues lo deja al lado del invernadero un día, llegas, haces una foto y bingo, has encontrado el pelo en la cocina. Pero, insisto, cada vez más noto al sector poniendo en valor eso, la sostenibilidad, la capacidad de producción, la capacidad de superación de todas las dificultades que han existido y siguen existiendo. Y luego contra eso, pues nos encontramos como el otro día allí en Origen, un artículo en un periódico de 4 profesores de universidad, todos de un corte muy ecologista, si se me permite decirlo, pues diciendo que el modelo Almería consume recursos que son finitos y se pueden agotar. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué modelo no consume recursos que son finitos y se pueden agotar? Insisto, yo creo que por fin el sector en Almería se cree que puede salir sin complejos a hablar de lo bueno que es, ¿no? Bueno, yo creo que nos falta comunicación, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Si tú entiendes el mercado desde el consumidor, lo primero que tienes que hacer es hablar con el consumidor y hablar con el cliente y vender las bondades de tu modelo. Nuestro modelo no depende de la energía, depende de la luz del sol. Y no depende de la energía porque básicamente no nos hace falta. El modelo holandés de producción, que es nuestra competencia, depende 100% del gas natural, de transformar gas natural en energía eléctrica. Existe un momento actual disruptivo en el cual con la guerra de Ucrania han subido los costos de la energía un montón y hace más competitivo nuestro modelo. Un modelo además que es 100% sostenible, o si no es el 100, es el 99,7. Hasta los israelíes vienen a Almería a ver cómo hacemos las cosas, lo cual es impresionante. Creo que tenemos un modelo para exportar, tenemos un modelo que nos están imitando en todo África. De hecho, nosotros tenemos algún proyecto incluso para salir de Almería dentro de España y empezar a replicar el modelo que tenemos en Almería en lugares que tienen agua, pero que están más en el feed que en el food. Están más en la alimentación y en el secano, y en la alimentación animal que en la alimentación humana. Creo que tenemos una gran oportunidad de liderar desde Almería una manera más racional, más sostenible de hacer las cosas. Somos un ejemplo. Se habla poco del efecto Albero, que al final Almería es una de las pocas zonas del mundo donde la temperatura de la tierra no está subiendo, y eso es porque realmente gracias a los invernaderos que hay allí se está manteniendo, está haciendo un aspecto de mantener la temperatura del suelo, lo cual es atípico dentro de lo que es el mundo, ¿no? Entonces realmente aportamos muchas cosas al medio ambiente. Desde luego somos el modelo a seguir. Habrá cosas que cambiar y evolucionar, evidentemente, pero lo que se ha dicho antes, que para mí es súper relevante, la sostenibilidad hay que entender. Nosotros ahora somos una empresa B Corp, que somos la primera del sector, que significa que hacemos las cosas con propósito. Intentamos hacer las cosas bien y dejando una huella positiva en el entorno. Y eso significa sostenibilidad social. Nos debemos a nuestros empleados, a nuestros clientes, a nuestros proveedores. Tenemos que dejar una huella positiva en el entorno, de hacer no solamente llevar adelante el negocio y que sea sostenible económicamente para luego poder invertir y poder dar trabajo, sino que tenemos que ser un ejemplo para las empresas más pequeñas. Si Agroponiente ahora mismo es la mayor empresa privada de Almería en el sector y queremos doblar tamaño en 3 o 4 años, eso no es malo, porque vamos a reinvertir. Nosotros ahora mismo tiramos de muchísima gente, damos mucho trabajo directo y mucho trabajo indirecto y lo hacemos siempre con unas muy buenas prácticas. Siempre vamos por delante de la legislación. Entonces, de alguna manera, no somos Antes he dicho un mensaje sobre las cooperativas, ahora vamos a montar una asociación de empresas mercantiles del sector en Andalucía, que mañana hacemos la votación, porque queremos dar voz a las empresas mercantiles, no en contra de las cooperativas, sino juntos, para tener una voz única, pero que coja, digamos, el 100% del espectro del sector, no solamente una parte. Si nosotros no incentivamos las empresas de tamaño en España, las van a hacer fuera. Las van a hacer en Holanda, las van a hacer en Marruecos. De hecho, ya se oye de empresas de Marruecos que vienen a Almería a comprar empresas. Entonces, si nosotros solo ponemos el foco en la empresa pequeñita o en la cooperativa, vamos a dejar el 50% del sector en manos de terceros. Y yo creo que lo que nos interesa es que el centro de decisión se quede en España.
Bueno, vamos a hablar un poquito de sostenibilidad porque también es un concepto Sí, importante y Manuel acuñó en su momento, hace un año y pico, el término de agricultura consciente, ¿no? Que ha sido un sello un poco que se le sí. ha implantado junto al logo de Agroponiente, ¿no? Bueno, pasar de 200 y pico millones de kilos comercializados a cerca de 400 en 2 años y pico parece que garantiza la sostenibilidad económica, es decir, parece que esa se está consiguiendo, pero estamos acostumbrados a hablar de sostenibilidad ambiental que parece que es la antítesis, es decir, que para conseguir una sostenibilidad ambiental hay que inmolarse e ir en contra de las cifras económicas en una compañía. Bueno, pues Agroponiente también es un ejemplo de lo contrario, porque junto con estas cifras económicas pues la reducción de huella de carbono, el aprovechamiento del agua, la reducción del consumo eléctrico, la reducción de plástico en favor de otro tipo de envases. Bueno, las cifras son, algunas de las cifras de esos conceptos son por encima del 80%, ¿no? Es decir, se puede ser sostenible económicamente y muy sostenible medioambientalmente. Bueno, para nosotros la sostenibilidad es una de las patas de la estrategia. De hecho, nos diferencia a nivel comercial también, porque nuestros clientes y el consumidor te lo están exigiendo. Entonces, realmente es un must para nosotros. Lo primero que tienes que hacer es medir lo que estás haciendo para poder decir si lo estás reduciendo o no. Entonces, nosotros ya lo empezamos a medir en el 19 y ciertamente una vez que tienes la mentalidad de hacerlo, pues luego es aplicarte y tomar medidas, ¿no? Hace falta inversión. También quiero romper una lanza en favor de las empresas mercantiles, porque nosotros, por ejemplo, siendo productores y teniendo 400 hectáreas de producción de invernadero, no recibimos un euro de subvención, pues porque no somos OPCH. Eh, y también quiero decir que no es justo que una parte del sector, como somos nosotros, que damos mucho empleo, pues realmente no podamos acceder a ayudas públicas porque tienen que ser bajo la vía o bajo la forma de una asociación, un tipo asociativo como es la OPCH. ¿Qué pasa? Que tengo que coger a 9 amigos y burlar la ley para que me llegue un euro de subvención. Habilitemos ayudas para las empresas mercantiles, que no solamente sean, porque yo no puedo perder el control de mi empresa. Yo, por definición, no puedo dejar las decisiones de Agroponiente en manos de 10 amigos o de 10 personas. No lo puedo hacer por definición de negocio. Por lo tanto, yo lo que necesito es que se vehiculen ayudas al mismo nivel para el sector cooperativo que para el sector mercantil, para competir en igualdad de condiciones. Sin un euro de subvención nosotros estamos creciendo y estamos haciendo las cosas, pero nos lo estamos generando nosotros mismos. Y la única manera que tenemos de hacerlo es vía tamaño, vía siendo más grandes, más fuertes y con economías de escala y siendo más eficientes. La búsqueda del céntimo y luego aplicar esas buenas prácticas dentro de nuestra empresa y animar al resto de las empresas a que nos sigan. Pero si realmente queremos liderar, lo tenemos que hacer con mucho esfuerzo o con un sobreesfuerzo con respecto a nuestra competencia, tanto interna como externa. Bueno, por este foro han pasado políticos hace un ratito. Sí. Yo tengo la teoría de que vivimos en un país en el que ser empresario es ser sospechoso de algo malo, ¿no? Cuesta mucho trabajo y yo diría incluso gobierne quien gobierne, que el gobernante entienda que gracias a una empresa, pues hay mucha gente que come dentro de la empresa y que come fuera de la empresa. Máxime, si se me permite el símil, en el sector hortofrutícola, porque comen de la empresa, de lo que se gana en la empresa, y comen del alimento con el que se comercia en la empresa. Vivimos en una situación en el campo en el que, bueno, junto con situaciones como esta que estabas comentando, que, bueno, pues al final los fondos operativos están destinados a cooperativas y no pueden acceder a ellos empresas que a su vez trabajan, por ejemplo, con miles de agricultores, que es casi como si fuera una cooperativa, pero además, pues vivimos en un país en el que, por ejemplo, se han subido los costos de producción enormemente, entre otras cosas, directamente derivados de leyes que han incrementado, por ejemplo, el sueldo mínimo, etcétera, etcétera. Un país que forma parte de un club, que es la Unión Europea, que no parece que esté haciendo todo lo posible, lo digo por decirlo finamente, para defender el producto español dentro de ese club, de ese mercado común, frente a otros operadores que están fuera del mercado común. De hecho, incluso parece que es más interesante utilizar la agricultura en esos terceros países para retener la inmigración que desarrollar la agricultura propia. Y bueno, parece como que el dinero pues creciese de los árboles. ¿Cómo se le explica a la administración, cómo se le explica al representante institucional que no se trata de ayudar, se trata de, lo que de hacer lo que decía aquel viejo entrenador,
que le decía al portero de fútbol, mire usted, los balones que van dentro de la portería, si quiere usted no los pare, pero los que van fuera no los meta usted dentro, ¿no? Es decir, si no ayuda, por lo menos no estorbe. Bueno, aquí se han dicho muchas fórmulas, todas muy adecuadas. Básicamente somos creo que se ha dicho antes, el 11% del Producto Interior Bruto, creo que se ha dicho, de España. Somos una realidad. Lo primero es que tenemos que hablar bien del sector. Tenemos que acercar el consumidor al sector. A mí, yo cuando era pequeño recuerdo que me llevaban a una explotación lechera cuando era niño en el colegio o a ver una explotación agrícola. Yo creo que hay que llevar a los niños realmente al campo. Hay que llevarlos a ver una explotación ganadera. Hay que llevarla a ver una explotación agrícola, porque realmente tenemos que aprender a amar el campo. ¿Y quién ama más el campo que el sector primario, que es el que lo cuida? O sea, realmente, efectivamente, esto es una realidad y no hay nadie que cuide más el campo y los animales que los que viven de él. Eso para empezar. Segundo, yo creo que hay vientos de cambio, porque con todo esto de Trump, pues lógicamente se empieza a poner encima de la mesa el tema de la soberanía alimentaria. Entonces nosotros no podemos depender para comer de terceros, y más cuando venimos de ser un sector primario absolutamente pujante. Por ejemplo, en España, ¿no? Nos estamos cargando la pesca, nos estamos cargando la agricultura. Vamos a ver, si mañana hay un problema en Europa, hay una guerra en Europa, ¿de qué vamos a comer? Es decir, si tenemos ya el sector, y es un sector muy fuerte en España, pues cuidémoslo. Por lo menos, si hay que hacer una agenda de transición 2030, pues acoplémonos al ritmo que pueden llevar las empresas. Si aquí nadie quiere hacer una cosa que sea insostenible, pero si ya somos sostenibles de por sí, vamos por delante de muchos países en casi todo, no hace falta que corramos y dejemos atrás el vagón de cola. Esto yo muchas veces digo en la empresa que yo puedo ser la locomotora, pero yo me tengo que acoplar al ritmo de la empresa. Puede que mi cabeza vaya muy rápido, pero realmente yo no puedo tomar decisiones que hagan descarrilar al tren. Es muy importante que lleguemos todos a buen término. Y tú no puedes tomar decisiones muy drásticas, por ejemplo, en cuanto a timings de aplicación. Se hablaba antes del cuaderno digital. El tema es que quieren el cuaderno digital para ayer. Y al final estamos exigiendo muchísimo a personas que ya están sobreexigidas. Esto es como lo de la burra que lleva 200 sacos encima y parece que anda... voy a contar una anécdota que me hace mucha gracia, que es la de la arañita, ¿no? ¿Sabéis? Es una arañita, están haciendo un experimento, le arrancan una patita a la arañita y le dice, arañita, ven, y la arañita iba. Y así le van arrancando todas las patas, le quedaban ya 2 patitas, y dice, arañita, ven, y va con las 2 patitas, oye, parece que viene, le arrancan la última, ¿no? Le queda una pata ya, arañita, ven, y va ahí con la patita y tal, y llega un momento que le arranca la última pata, y le dicen, arañita, ven, y la arañita no iba, y arañita, ven, y la arañita no iba. Y la conclusión del experimento fue las arañas cuando les arrancas todas las patas se vuelven sordas, ¿no? Entonces, claro, pues, realmente yo creo que hay un clamor del sector, un clamor, diciendo, están ustedes haciéndome imposible que yo pueda producir, por favor, escúchenme. Entonces, y esto creo que está encima de la mesa, no es que lo diga yo, es que el sector está ya un poquito harto de tanta imposición, de que se hagan leyes sin tener en cuenta al sector, sin escuchar al sector, sin darle tiempo al sector a poder prepararse para todos esos cambios, que a lo mejor hay que hacerlos, pero que habrá que ver cómo y cuándo y cómo acompañamos ese cambio. Yo desde luego cuando llegué a Agroponiente, que es una empresa grande, no se me ocurría exigir a la gente cosas que yo sé que son imposibles. Tengo primero que entender qué es posible y qué no es posible. Y luego desde el conocimiento, pues tomar las decisiones oportunas, que igual no son las mejores decisiones desde mi punto de vista, pero son las que se pueden tomar en cada momento. Y en la medida que tú vas desarrollando tu empresa, pues de alguna manera tú puedes acelerar. Yo cuando llegué a Agroponente dije, primer año metemos primera, segundo año segunda, tercer año tercera. Ya vamos en quinta. Pero es que ahora el coche tira. Pero yo no puedo meter la quinta desde el principio porque normalmente lo que voy a hacer es estropear la cosa, ¿no? Bueno, Imanol, yo para terminar, a una persona que llegó a una compañía y pronosticó el futuro de esa compañía como tú lo hiciste hace 3 años, creo que no es demasiado inadecuado pedirte tu visión tanto de la propia Agroponiente como del sector, bueno, en los próximos años. Ya sé que vivimos en un entorno muy convulso, que cada día sale un Trump diferente con una amenaza distinta, pero bueno, en general, ¿cómo ves el sector y cómo ves Agroponiente de aquí a 5 años?
Bueno, empezando por Agroponiente, que me lo conozco mejor, pues yo veo a Agroponiente como una de las empresas de referencia en el sector, no solamente en España, sino a nivel europeo en los próximos 4 años. De hecho, vamos a dar un salto importante, vamos a poner una pica en Flandes, y vamos a recuperar los tercios y vamos a recuperar el terreno perdido y de hecho vamos a dar noticias seguramente pronto. Entonces, nosotros vamos a doblar tamaño de aquí a 4 años y no digo antes porque me dicen que soy de Bilbao y soy un fantasma. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer con ayuda o sin ayuda. Hombre, si nos ayudan un poquito mejor, porque creo que será bueno para España y para Andalucía y para Almería. Pero bueno, dicho esto, el sector va a seguir existiendo. El futuro del sector, como no puede ser de otra manera, es prometedor. No puede desaparecer, pero se va a transformar. Y realmente los que entiendan hacia dónde va la transformación del sector, los que entiendan que realmente hay que profesionalizarse, hay que invertir, hay que digitalizar, hay que profesionalizar, hay que especializar, eso es fácil decirlo, pero hay que hacerlo. Y yo creo que realmente hay mucha gente que habla, pero poca gente que hace. A mí me decían, Imanol, es que tú lo que dices haces. Y digo, claro, pero no hay mucha gente como nosotros. Yo realmente animo, y yo de agricultura sé poquito, vaya por delante que llevo 3 años en la agricultura, por lo tanto sé bastante poco. Me decían calabacines chupados, y yo me ponía y digo, pues no me parece que esté chupado este calabacín. Y luego aprendí que lo que era un calabacín chupado. Pero bueno, que no tengo ni idea de agricultura, pero sí sé de llevar empresas. Y al final aquí se trata de dar el salto de productores agrícolas a empresas agronómicas que tiren de todo el sector. Y cuando hablamos de profesionalización, no es profesionalización de producción, que creo que somos pioneros en el mundo y que somos muy buenos. No, hablamos de aprender a gestionar un sector, aprender a gestionar un mercado, desde el consumidor, hacia atrás. Aprendamos de los ingleses, aprendamos de los americanos, de los italianos, que lo se llevan haciendo muy bien muchos años. No nos conformemos con ser los parios de Europa, que nos den un collarcito con cuentas y nos quedemos contentos. No, vayamos a por el valor añadido, vayamos a manejar nosotros el mercado, que es lo que tenemos que hacer. Bueno, no sé si... Pero bueno, que lo vamos a hacer seguro. Con 4 más como yo lo hacemos fijo. Imanol Almudí, CEO de Grupo Agroponiente, una empresa que está en mitad de una gran revolución y en mitad de la revolución del sector y dentro de una zona productiva que a mí también me gusta decir que es la huerta de Europa. Simplemente una reflexión final. Hay muchísimas cosas que ver en Almería, muchas de ellas maravillosas y una de ellas es el invernadero. Yo siempre le recomiendo a la gente que visita Almería que visite por dentro un invernadero y seguramente se le va a ir toda la duda de cómo es de positivo para el entorno el invernadero y cómo transforma el territorio el invernadero. Imanol, muchísimas gracias. Gracias a ti.